SF Debris presenta El viaje del héroe. Onceava parte. Resurrección. Los problemas en ILM tenían tres fuentes. Primero, el apagón que Fox causó. Dado que estaban en el proceso de desarrollar algo desde el principio, los lastimó peor de lo que cualquiera había pensado. Como Dykstra lo expresó, si cortas el cordón umbilical por una semana, uno no termina con un bebé una semana menor, ¿o no? Además de la disrupción, resulta ser que todo este tiempo operaban bajo un concepto erróneo. No el sistema de cámara, por suerte, sino en la creencia de que debían usar proyección frontal para lograr el efecto óptico. No funcionaba. Con el tipo de cosas que hacían, no dejaban que los actores actuaran convincentemente con los efectos. En su lugar, terminarían usando tecnología de pantalla azul, aunque esto significaría que los X-Wing serían rojos en lugar de azules. Pero al final, el problema que encontraron era filosófico. Dykstra pensaba que debían perfeccionar el sistema, mientras que Lucas pensaba que estaban más interesados en investigación y desarrollo que en lograr que los efectos especiales se terminaran para la película. Fue una diferencia de interpretación sobre lo que había pasado en ILM. Lucas, Kurtz y otros pensaban que era más como un campamento hippie, con gente por todos lados, una bañera en el frente con un tobogán casero y un aparente deseo de explorar lo que podían hacer en lugar de terminar lo que debían hacer. Sin embargo, Dykstra y otros argumentaron que las actividades acuáticas era un necesario descanso de los más de 40 grados adentro. Había gente por todos lados, pues estaban prácticamente viviendo ahí para terminar su trabajo, y el perfeccionar el proceso haría que la producción no se rompiera en cuanto empezaran a generar los efectos. Cualquier interpretación que tengan de la realidad no cambió una cosa. Cuando Lucas se presentó, solo había una toma útil. La película necesitaba más de 300. Jim Nelson se convirtió en el gerente de producción en ILM para que la casa de efectos empezara a sacar los cientos de efectos que necesitaban para terminar la película. Lucas también estaría ahí 3 días a la semana a trabajar con ILM para asegurarse que los efectos fueran iguales a lo que él buscaba. La presencia de Lucas hacía del trabajo de ILM más fácil durante la filmación de una toma. Luego de verla, esta explicaba con detalle los cambios que quería para la visión de la toma final y era revisada para igualar esa visión. Y esto ayudaba en ambos lados. Significaba que ILM tenía un mejor entendimiento de lo que quería Lucas, y que cuando lo contactaran, éste entendería cómo funciona el equipo y daría mejor retroalimentación. En el principio, Lucas editó docenas de horas de películas de guerra en unos 8 minutos, para darle a ILM una idea de lo que quería en cada escena, que era meticulosamente detallado. De hecho, tanto del guión era devoto a esto que los ejecutivos de Fox temían que la película durara unas 3 horas o más. Pero Lucas les aseguró que una vez terminado, las páginas de pelea serían condensadas en solo minutos. Tomaron sustancialmente de 2 películas específicas. Una de ellas era Escuadrón 633, que sirvió como la inspiración de la idea de la trinchera. La otra sería la película del 55 llamada The Dam Busters, una película basada en un ataque real durante la Segunda Guerra Mundial llamada Operación Chastise. How many guns do you think there are, Trevor? I say there's about 10 guns. Some in the field and some in the towers. La Estrella de la Muerte fue todo un desafío para el equipo. Joe Johnston dijo que trabajar en la Estrella de la Muerte era como ser mandado a Siberia. Si trabajabas ahí, era probable que te estaban castigando por algo. Múltiples escalas eran necesarias para manejar las diferentes tomas, algunas más cerca, otras más lejos, y la trinchera era una pieza de unos 13 metros para su mejor uso. Además, frecuentemente usaban explosiones en su superficie. El trabajo era intricado. Para las ventanas pondrían pequeñas calcomanías reflectivas en la superficie. Y cuando terminaron, George les dijo que la escala estaba mal, así que volvieron al modelo para pintar cada una de las ventanas para hacerlas más pequeñas. Eran unas 10,000, requiriendo toques de pincel muy delicados debido a su tamaño. Pero mientras la trinchera acababa, Lucas se dio cuenta que olvidó algo en otra parte de la película. El escape del halcón milenario era originalmente en la ciudad flotante en Alderaan,
y el plan era que volaría a través de la ciudad esquivando edificios dentro y escaparía por el otro lado. Cuando Lucas transfirió todas las escenas de Alderaan a la Estrella de la Muerte, había olvidado que esto ya no funcionaría. No podía volar a través de la Estrella de la Muerte y salir del otro lado, así que debía salir por la misma apertura por la que entró. Lo que haría en reversa. No había otro modo. Ya habían grabado todas las escenas con la nave apuntando hacia adentro. Era demasiado tarde para filmarla de espaldas. Así que, a regañadientes, no tuvieron opción más que hacer que el gran escape involucre dar marcha atrás, dar la vuelta y volar. No es como si hubiera un problema en la lógica o el ritmo de la película, pero sí era bastante complicado de realizar en un sentido técnico, considerando con lo que tenían que trabajar. Además, no tiene ese sentimiento de «hay que salir de aquí en un gran escape» si es que parece que vas a salir del estacionamiento. Termina siendo uno de los efectos más incómodos en la primera película. Cuando no estaba en ILM, Lucas trabajaba en editar la película. Lucas hizo lo que, en retrospectiva, debió hacer en un principio, que era buscar la forma de contratar a Richard Chu. Marcia Lucas, quien era una mejor editora que George de hecho, ya estaba trabajando en el final de la película, con la gran batalla espacial, así que Chu se encargaría del principio. Además de editar, Marcia le daba consejo a Lucas sobre qué tomas debía mantener. Algunos, como el droide ratón o el beso de buena suerte de Leia antes de columpiarse, aceptó mantener. Otras, como la aparición de Luke con Bix y sus amigos, Lucas pensó que debían irse. Ralentizaban la película y eliminaba parte del misterio de este planeta donde los droides se estrellaron. Tampoco había suficiente tiempo para crear un muñeco stop motion para Jabba el Hutt. Así que, a pesar de que Marcia creía que debían incluir esa escena de todos modos, George decidió removerla y alterar la escena con Greedo para que diera la historia de Han, que era un contrabandista con una gran deuda con un jefe mafioso porque arrojó su carga, explicando el por qué aceptaría el riesgo por una gran ganancia. Lucas planeaba hacer una recreación de la cantina de todos modos para tratar de colocar aún más personajes interesantes en la escena. O si no, se vería más, como Mark Hamill diría, la suite del cascanueces y no un bar alienígena. También cualquier parte de Tatooine que no pudieron completar o sería poco práctico, como usar los elefantes que harían de Banthas, fueron filmados aquí. Pero todavía había mucho que debían hacer y además de eso, Martin Scorsese llamó a Marcia y le rogó por su ayuda. Su película, Nueva York, Nueva York, estaba en serios problemas, pues su editor acababa de morir. Y hacer una película de 14 millones, más que Star Wars, estaba en un verdadero lío y Marcia, bueno, era una genio. Ella podía arreglarlo. Además, si bien daba mucho apoyo y ofreció muchos consejos útiles para Star Wars, ella prefería trabajar en algo más artístico y serio que en la película espacial de su marido. También, mientras que George era un introvertido, Marcia era una extrovertida. Scorsese era un conocido animal fiestero, y esto es lo que arruinó Nueva York, Nueva York, de hecho. El uso sin control de drogas de Scorsese llevó a que la película fuera un fracaso en taquilla. Por suerte, antes de irse, Brian De Palma llamó a Marcia y le recomendó a su editor, Paul Hirsch, quien estaba terminando con Carrie para que ayude en Star Wars. George Lucas, sin embargo, no quería cometer el mismo error dos veces. Marcia y Chu eran nominados de la Academia. Hirsch era un novato relativo en comparación. Así que George le dio una muestra de lo que el editor en Inglaterra hizo y le dijo que su prueba sería si podía hacer algo mejor que eso. Hirsch lo hizo, y el equipo trabajó frenéticamente para armarlo todo. Para ahora, ILM trabajaba día y noche para terminarlo todo. Estaban atrasados, pero el sistema que pasaron tanto tiempo desarrollando estaba tan bien calibrado que un efecto tras otro podía salir sin problema. Esto sería pasado al equipo de edición para trabajar con el otro metraje, que se estaba combinando con los efectos de sonido que eran desarrollados por Ben Burtt. Lo más difícil era la batalla final en la Estrella de la Muerte, que era muy larga, así que Marcia propuso combinar las dos trincheras de Luke en una sola. Originalmente, Luke disparó una vez y falló, demostrando la imposibilidad de esta misión. La falla de seguridad de la que todos se burlan hoy en día debía ser tan pequeña que era básicamente imposible que alguien la explotara. Así que en la segunda oportunidad, Luke apagaría su computadora y dejaría que la fuerza lo guíe para lograr el tiro necesario para que detenga a la Estrella de la Muerte y toda la maldad que simboliza.
Pero debido a que la escena era demasiado larga, ella sugirió que fuera un solo tiro, mostrando a Luke empezando con la computadora y apagándola en medio de la corrida. Mientras hacían eso, Lucas trabajó en la música temporal para pasársela a John Williams, para que tuviera una idea de lo que Lucas pensaba para cada escena. La música era vital en contribuir a la atmósfera debido a este estilo documental. Ayudaba a que las cosas no se sintieran blandas o oscuras. Esto puede verse hasta cierto punto en uno de los primeros trailers de Star Wars, que mostraba que sin la música y con un narrador algo aterrador, Star Wars era más como Alien. Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Coming in too fast! It's an epic of heroes Good luck. and villains Mientras terminaba la película, Lucas se la mostró a algunos de sus amigos para preguntarles qué pensaban. Muchos mostraron confusión. Brian De Palma se burló, y Steven Spielberg sinceramente creyó que Lucas creó un clásico moderno, asumiendo que los efectos especiales estarían listos, pues era metraje temporal. Luego, en la cena, De Palma siguió molestando a Lucas sobre la película, mientras éste argumentaba amablemente sobre su interpretación. Pero lo que salió de esa discusión fue De Palma aceptando el desafío de cambiar los textos iniciales. En lugar de dar toda la historia, De Palma le dio un corto resumen para que la audiencia entendiera rápidamente lo que estaban por ver. En Fox, Ladd estaba poniéndose muy nervioso sobre Star Wars. El plan original les daba un estreno en diciembre, pero tendrían que atrasarlo, y el corte que había visto de la película lo dejó preocupado. En algún punto llamó a Steven Spielberg para preguntarle su opinión honesta de la película. Y Spielberg le aseguró que, según lo que vio, Star Wars sería un gran éxito, lo que calmó a Ladd. Aún así, seguía nervioso cuando en marzo tenía que empezar a trabajar en arreglar el estreno en cines ante la indiferencia de los dueños de esos cines. Llamó a Lucas para arreglar que algunas de las personas de marketing pudieran ver un corte de lo que tenía, y esperó nerviosamente junto al teléfono por las opiniones de la película. La opinión fue: es un milagro. Con todo en contra, el equipo de Lucas logró la resurrección de Star Wars. Faltaban 2 meses y la película sería trabajada hasta el día del estreno. Pero finalmente, todos empezaban a ver aquello de lo que Lucas había hablado todo este tiempo. La pregunta era si la audiencia estaría de acuerdo en el estreno.